Buenos días, soy César, vuestro profesor de Biología y Geología, y hoy vamos a ver cómo se resuelven problemas de genética como los que os he puesto para esta semana. Entonces tenemos este problema de genética que dice así: se cruzan dos plantas de guisante heterocigóticas y amarillas. Establecer los fenotipos y genotipos en la primera generación filial. Vale, lo primero que vamos a hacer es entender el título. Se cruzan dos plantas de guisante, ¿sí? Heterocigóticas. Heterocigóticas significa que tienen alelos distintos, dos alelos que son distintos entre sí, ¿vale? Y amarillas. Amarillas va a ser el carácter fenotípico que están expresando. Por último, nos pide establecer fenotipos y genotipos en la primera generación filial. Primera generación filial será sus descendientes, sus hijos. Fenotipos será su apariencia física y genotipos será los genes que tiene. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer el gen y los alelos. Tenemos que el gen estudiado presenta dos alelos distintos. El alelo dominante, que nos va a dar un color amarillo, y el alelo recesivo, que va a dar un color verde. Como hemos estudiado, como hemos leído, los alelos dominantes dominan sobre el recesivo. ¿Qué quiere decir? Que si se presenta un alelo dominante, inhibirá al recesivo y solo se presentará el dominante. Entonces, si nosotros tenemos presente esto, tendremos distintos genotipos y distintos fenotipos. Por un lado, los genotipos donde tengamos uno o más alelos dominantes, como será el homocigótico doble dominante y el heterocigótico dominante recesivo, nos van a dar ambos el fenotipo amarillo. Por otra parte, en ausencia de alelos dominantes, el doble homocigótico recesivo nos dará un fenotipo verde. Vale. Entonces, en este problema tenemos dos plantas de guisante heterocigóticas. Se cruzan. Vale. Tenemos los individuos parentales, o P, donde son dos individuos amarillos porque presentan un alelo dominante amarillo, y heterocigóticos, es decir, con distintos alelos, uno amarillo, otro verde, pero su apariencia sería siempre amarilla. Vale. Entonces, ¿qué gametos pueden producir estos parentales? Los gametos son las células germinales, espermatozoides u óvulos que son dadas por estos individuos parentales. Bien. Entonces, como sabemos, estos gametos se producen por meiosis y presentan la mitad de genes, la mitad de material genético, no la mitad de genes, ojo. Entonces, de este organismo que es parental y tiene dos alelos diferentes, tenemos una posibilidad de formación de dos gametos diferentes. Como tenemos A mayúscula y A minúscula, se nos podrán formar bien gametos A mayúscula o bien gametos A minúscula. En el parental femenino, la hembra, pues tenemos el mismo caso. Al ser heterocigótico, presentar ambos alelos, los gametos pueden ser A mayúscula o A minúscula. Entonces, con toda esta información realizaremos lo que se llama el cuadro de Punnett o cuadro gamético. Vale. Tenemos aquí el cuadro de Punnett, donde pondremos los gametos femeninos y gametos masculinos. Normalmente se suelen poner los gametos femeninos arriba y los gametos masculinos abajo, pero no importaría alternar. Entonces tenemos los gametos femeninos, como hemos dicho antes, podrían ser o A mayúscula o A minúscula. Y los gametos masculinos también o A mayúscula o A minúscula. Entonces, ¿qué probabilidades de fecundación y de formación del feto tenemos? Con un gameto A mayúscula con un gameto A mayúscula femenino, gameto A mayúscula masculino, se nos formará un individuo doble homocigótico dominante. Aquí A mayúscula minúscula, heterocigótico, A minúscula mayúscula, heterocigótico, y A minúscula homocigótico
recesivo. Vale. Fijaros que yo lo pongo siempre con el alelo dominante primero, ¿sí? Esto de aquí sería un error, ponerlo así. Siempre ponemos el dominante primero. Vale. Entonces, nos pide qué fenotipos y qué genotipos tendremos en la primera generación filial. Esto sería primera generación filial. Vale. Vemos que en cuanto a genotipos, lo tendríamos aquí abajo. Tendremos doble dominante, 25%, 1 de 4. Heterocigótico, 50%, 2 de 4. Y homocigótico, 25%, 1 entre 4. Vale. Ahora, de estos, recordamos qué fenotipos teníamos en cada caso. Aquí arriba, nos acordamos, tendremos que con el genotipo, tanto homocigótico y heterocigótico, que presenta algún alelo dominante, tendremos el fenotipo en amarillo. Entonces, ponemos a contar. Doble A mayúscula. Homocigótico dominante, este será amarillo. Heterocigótico también será amarillo porque presenta al menos un alelo dominante. Y heterocigótico también será amarillo porque tiene un alelo dominante. Y este de aquí no será amarillo porque no presenta ningún alelo dominante. Entonces tenemos 1, 2 y 3 entre 4, ¿sí? De 4, 3 cuartos o 75% amarillos. Y por otra parte, 1 entre 4, doble homocigótico recesivo, que tendremos el fenotipo asociado verde, ¿sí? Por lo tanto, un 25% de verdes. Y esa será la solución, que en la primera generación filial tenemos, cuanto a genotipos, 25% homocigóticos dominantes, 50% heterocigóticos y 25% homocigóticos recesivos. Y en cuanto a fenotipos de la primera generación filial o F1, amarillos 75% y verdes 25%. Nada, espero haber sido de ayuda y a continuación resolveremos un problema de cruzamiento, un problema de genética donde consten 2 genes.